Hey chicos, bienvenidos chicas a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver con un temilla que normalmente nombro en mis videos sobre videojuegos independientes respecto a mecánicas centrales, por ahí las mecánicas secundarias que también vienen, y abarcaré otro pequeñito tema llamado pilares de diseño. Vamos a empezar con este video. Lo primero que tengo por aquí es ¿qué son las mecánicas centrales? Bueno, nos referimos a mecánicas centrales cuando queremos hablar sobre las mecánicas principales de un videojuego, por lo que son actividades específicas que los jugadores realizan nuevamente y de nuevo en un juego, ¿ok? Vaya, lo que tú descubres como saltar, moverte, es lo que descubres al momento de iniciar un juego. Por lo general, si ya conoces el género del juego, posiblemente ya conozcas las mecánicas centrales y ya no sea un descubrimiento, pero sí un redescubrimiento. ¿Por qué? Porque nuevamente te vuelves a encontrar con estas mecánicas de las que va el género en sí. La mecánica central, podríamos decir, de un juego de plataformas sería caminar, o de casi cualquier juego sería caminar, de casi cualquier juego, ¿ok? No todos, claro está. Tengo un ejemplo para los juegos de trivia. Una mecánica central sería contestar preguntas, porque es lo que haces y vuelves a hacer y sigues haciendo constantemente en un juego de trivia, ¿ok? Porque ahí no puedes caminar, no tienes un personaje, tienes preguntas, pues contestas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles serían las mecánicas centrales de Mario Bros? Tendríamos caminar y saltar. Con caminar nos movemos de izquierda a derecha y con saltar hacia arriba. Contamos con una gravedad, por lo que normalmente estamos colisionando con el suelo. ¿Cuáles son las mecánicas del Tetris? Sería mover nuestra pieza, rotar la pieza e ir apilando una con otra, ¿ok? Son ejemplos sencillos que tú puedes entender. Como quiera, cualquier duda, ya sabes que en la parte de los comentarios es mejor el tonto que pregunta y deja de ser tonto en cuanto recibe su respuesta a el tonto que nunca pregunta. ¿Cuál es el sistema de juego de Tetris, por ejemplo? Bueno, principalmente estaría mover, rotar, ¿ok? Cualquiera de estas dos serían unas de las acciones, vaya, mecánicas principales, o mejor llamadas mecánicas centrales. También tenemos la secuencia aleatoria de las piezas que van saliendo, sí, cuando estás jugando Tetris. También tenemos apilar, sí, o sea, ya comenté que también se puede apilar, además de que vas generando puntos al apilar. Estas también serían mecánicas centrales, pero hace un poquito de falta resaltar que tanto mover, rotar, apilar, secuencia aleatoria y los puntos son un sistema de juego que se encuentra en Tetris. Otras cosas que se pueden destacar de los videojuegos, aparte de las mecánicas centrales, son el sistema de juego, el ciclo central o ciclo de juego y la jugabilidad. Yo sé que algunos de ustedes no tienen ni idea de lo que estoy hablando, muchos otros seguramente saben mucho más que yo, pero yo te lo voy a explicar en base a los apuntes que yo tengo por acá. En sistema de juego nos podemos referir a las influencias y restricciones que apoyan a los pilares y al ciclo central. ¿Qué es el ciclo central? El ciclo de alto nivel que influye fuertemente en las mecánicas centrales. Anteriormente en el sistema de juego de Tetris te mencioné que había ahí como unas 4 o 5 mecánicas centrales. Bueno, yo por ahí tengo un sistema dibujado que no lo estoy mostrando en pantalla, pero es como si formaran completamente un círculo y de repente también se pueden cruzar unas con otras. Esto hace que el ciclo central de este videojuego sea conformado por las mecánicas centrales antes mencionadas. A eso se refiere el ciclo central o ciclo de juego. Jugabilidad: consolidación de acciones interactivas de juego que resultan en una experiencia de juego significativa. En el caso de moverte, sería una acción consolidada y me vas a preguntar ¿por qué? Bueno, porque tenemos la acción de movernos hacia la derecha, la acción de movernos hacia la izquierda y en algunos casos la acción de agacharnos. Además, que otra acción sería saltar, además de agacharnos si es que cuenta con esto. Por lo tanto, son interactivas dentro del juego que resultan en una experiencia de juego significativa. Pues quiere decir que funcionan para algo, no que simplemente te mueves y ya. O sea, que hay un gameplay de por medio. Quizá más adelante pueda definir un poquito más lo que viene a ser el gameplay. Es como la experiencia de juego que involucra la jugabilidad, que lo estamos viendo justo ahorita. Jugabilidad, consolidación de acciones interactivas de juego que resultan en una experiencia de juego significativa. Lo repetí por si acaso. En la jerarquía de diseño de juego contamos con los requerimientos que nos proporcione el cliente, la tecnología con la que se cuente dependiendo de la era. Ahorita no podemos hacer algunos juegos que dentro de 20 años van a ser normales o van a ser los que van a estar triunfando, así como hace 20 años, hace 40 años no se estaban haciendo los juegos que se hacen hoy en día.
plataforma. También en nuestro día a día ahora contamos con mínimo 3 plataformas que serían PC, consola y smartphone o dispositivo móvil inteligente. Uf, qué inteligente. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, contamos con los pilares, que sería el tema, la historia, el arte, la jugabilidad, entre otras cosas. Y también contamos con el ciclo central por otro lado. Respecto a las mecánicas centrales, dentro de estas entran las mecánicas secundarias, los sistemas de juego y el control o valor de entrada, además de la jugabilidad. Todo esto entra dentro del diseño del juego. Aparte de lo que acabo de mencionar, también tenemos unas mecánicas, unas dinámicas y una estética. Normalmente las mecánicas se basan más en la jugabilidad, vaya, en lo que puede hacer o lo que se puede experimentar dentro del juego. Dinámicas es todo aquello en lo cual tú puedes moverte. Ahora sí que la jugabilidad es más que nada lo dinámico. Y la estética pues sería lo que visualizas, ¿ok? Lo que puedes dar a entender, lo que puedes expresar con arte, ya sea auditiva o visual o interactiva dentro de tu videojuego. Respecto a los pilares como tema, historia, arte, jugabilidad, 3Cs, bueno, encontramos la estética porque puede incluir arte y encontramos las mecánicas, ¿ok? Porque, bueno, normalmente en todo el videojuego hay mecánicas, ya sean centrales o secundarias. En el ciclo central del videojuego son más que nada mecánicas, porque esto es más como teóricos, más filosófico, por así decirlo, para darme a entender un poquito mejor. Las mecánicas centrales, bueno, están dentro del ciclo central, por lo que también son solamente mecánicas secundarias que están dentro de mecánicas centrales, también son solo mecánicas, al igual que el control o valor de entrada. Por último, la jugabilidad encontramos los 3 tipos, tanto mecánicas, dinámicas y estética, porque podemos encontrar las 3 en tiempo real o en ciertas ocasiones quizá no sea tanto estético, aunque normalmente sí lleva casi siempre algo estético, una imagen que tú puedas observar. Ya vimos que el sistema de juego se refiere a las influencias y restricciones que apoyan a los pilares y al ciclo central. Ejemplo de esto sería un sistema de juego por puntos, un sistema de juego puntos de acción. En el caso de que hagas algo dentro del juego, se te recompensa con ciertos puntos, o también un árbol de habilidad en el cual tú puedes ir mejorando algunas habilidades. Hay unos juegos muy divertidos, muy entretenidos sobre árbol de habilidad. Yo recomiendo uno que se llama Patapón. Bueno, sería el Patapón 3, fue el único que jugué, no me lo acabé lamentablemente, pero me gustó mucho, en el cual ibas incrementando a base de un árbol de habilidades, pues cada vez ibas mejorando a tu personaje y o tus personajes. Ya vimos también que el ciclo central del juego es el ciclo de alto nivel que influye fuertemente en las mecánicas centrales. Los ciclos centrales deben ser intuitivos y explotables para oportunidades de juego. En este punto estaríamos desarrollando la profundidad del juego, ¿ok? No se me pierdan, una cosa es la profundidad y otra cosa es la jugabilidad, que tiene otro nombre, no es jugabilidad, tiene otro nombre, no me acuerdo, una disculpa, pero como quiera habrá más videos de ese estilo. Ciclo central del RPG sería matar, ganas experiencia, mejoras, vuelves a matar, ganas experiencia, mejoras. En el ciclo central de un RPG, si matas, recibes experiencia como recompensa, además que esta recompensa la puedes gastar en mejorar habilidades. Las posibles mecánicas centrales de este videojuego sería abatir con la espada. Es una mecánica central, es algo que puedes repetir y repetir y repetir, disparar flechas, infligir daño, ¿sí? Ya sea aquí cuerpo a cuerpo o sea a distancia, que con las flechas es a distancia, y con la espada pues sería como un placaje, ¿no? De Pokémon, ¿no? De Pokémon, que estás ahí golpeando cuerpo con cuerpo. Evadir, ¿sí? Evadir el daño, tipo defensa, pero no es algo defensivo, es más que nada la evasión del ataque. Movimiento, puedes caminar, puedes correr, puedes saltar. No en todos, yo sé, pero en la mayoría. Vamos a hablar un poquito más de la jugabilidad. Ya vimos que es la consolidación de acciones interactivas de juego, cohesión entre mecánicas y pilares, y como una combinación que resultan en una experiencia de juego significativa, que significa algo para el jugador, que no es simplemente un movimiento X así al azar. Tenemos la jugabilidad básica central, sería algo como lo antes mencionado, pero con ayuda de las mecánicas centrales, ¿ok? Vaya, prácticamente la jugabilidad básica o central sería cómo se desarrolla o cómo se puede desarrollar el jugador, el usuario, respecto a las mecánicas centrales, no tanto todo lo que puede hacer, que en respecto a la jugabilidad es más que nada como algo general, no es central
en las mecánicas centrales. Jugabilidad de un juego de plataforma. Mecánicas centrales sería saltar, moverse, correr. Sistema de juego podría ser saltar en las paredes, saltar lejos corriendo, si o sea tú vas corriendo y obtienes un salto de mayor longitud. Jugabilidad, progresión dentro del nivel mientras se evitan precipicios y picos, o sea, los pinchos gigantes que salen ahí de repente como en Geometry Dash, o en el caso de que sea un pozo como en Vector, bueno, tener cuidado con esas cosas que se atraviesan por ahí. Vamos a hablar sobre los pilares en el diseño de juegos. Los pilares son los cimientos de todas tus decisiones de diseño. Hay muchos tipos de pilares: el emocional, la jugabilidad, el arte, la historia, etc. Yo puedo opinar que el pilar de un videojuego como novela visual vendría a ser el arte y la historia, ¿ok? Son tus pilares, son de aquí, carnal, va a salir este castillo, va a salir este edificio. Utiliza lo que tu equipo necesite sin restringir, pero guiando, ¿ok? Cuando crees el pilar de tu juego, vaya, el pilar es como el caminito. Por eso dice, cuando tú tengas un equipo o si eres tú solo, bueno, tienes que restringirte, yo diría que sí, o sea, ponerte como ciertos límites, pero el mismo hecho de que te guíes en vez de restringirte, o sea, es como pensar cómo le puedo hacer en vez de no puedo hacer esto así simplemente, ¿ok? Tienes que pensarle cómo puedes hacer algo que quieres hacer, pero sin acabar con tu presupuesto, por ejemplo. Los pilares pueden cambiar durante la preproducción de tu videojuego, o sea, mientras se está creando el alfa, ¿sí? Una vez que ya se cree una beta, ya no puedes cambiar los pilares o no es lo más óptimo. Los pilares tienen influencia sobre otros pilares. ¿Por qué? Porque todos están conectados para formar una gran estructura. La preproducción refina y solidifica los pilares, o sea, una lluvia de ideas. Ahí agarras unos sí, otros no, construyes, haces arte, programas, lo mejor de todo, y terminas tu pequeñita base, ¿no? Tu alfa y bueno, yo creo que ni es alfa, yo creo que es algo anterior, pero me refiero a que ya tienes construida la idea de tu videojuego. ¿Qué son las mecánicas centrales? Son las actividades específicas que los jugadores realizan una y otra vez en un juego. Las mecánicas centrales crean comportamiento en un juego. Mecánicas centrales como metáforas crean decisiones significativas y una experiencia de juego significativa. Establecen el tono con el que son compatibles. También deben de haber decisiones interesantes al momento de desarrollar estas mecánicas centrales, como ninguna decisión debe de ser la mejor. Normalmente tienes múltiples decisiones que puedes tomar. Algunas son mejores, algunas peores, pero ninguna es como la mera, ¿ok? Normalmente hay dos que son las mejores o simplemente ninguna es la mejor. Las decisiones no deben de ser igual de buenas, es lo que acabo de comentar. No todo puede ser bueno, unas tienen que ser buenas, otras malas. El jugador debe hacer una decisión informada. O sea, debes de informarle qué va a hacer o qué está haciendo o qué es lo que puede pasar. No es simplemente de, sí o no. Pero sí o no, ¿qué? ¿Sí o no? Pues no sé. ¿Cómo rayos te digo sí o no si no sé? ¿Por qué establecer estas mecánicas centrales? Bueno, para ver si tus acciones más usadas son divertidas, las acciones más usadas dentro de tu videojuego. Entenderlas sin estímulos externos como el arte y el sonido, ¿ok? Respecto a moverte, pues no necesitas un arte muy bueno ni un sonido que haga que tu mecánica central de moverte, saltar, agacharte funcione. Quizá agacharte podría ser que sí, pero vamos a suponer que no. Ver las debilidades con las que cuentan tus mecánicas centrales para tu videojuego. Y por último, pero no menos importante, la iteración más impactante, ¿ok? Lo que se repite constantemente, que te va a dejar ahí un sabor de boca, no debe de ser agridulce, ni agrio, debe ser dulce, que den ganas de seguir jugando, que sea divertido. ¿Cómo creamos las mecánicas de nuestro juego? Bueno, podríamos guiarnos del sistema de juego, la experiencia del jugador, vaya, a qué público va dirigido nuestro juego, el hardware y valores de entrada. ¿Qué quiere decir? Bueno, si se va a jugar desde el smartphone, si se va a jugar desde el teclado y mouse, si se va a jugar desde el control de una consola, y también qué tanto requiere como hardware, ¿ok? Tú no deberías de poner unos graficazos y poner un monito que simplemente se mueve izquierda a derecha, salta y se agacha y ya es mi juego GG. Pues no debe ser así. También debemos de preguntarnos las emociones que queremos desarrollar en el jugador al momento de que esté jugando. Si queremos que se divierta, si queremos que se aterre, si queremos que se asuste, si queremos que le dé tristeza. Todas estas cosas son muy importantes y debes irlas anotando. Sí, así de difícil es crear un videojuego. Y todavía falta más. Estos son nada más los pilares y las mecánicas centrales, ¿eh? ¿Te acuerdas que hace un momento te comenté sobre la estética? Bueno, la estética hace que recordemos el juego, que sea algo memorable, que nos dé unos momentos únicos en los cuales nos hayamos divertido, nos hayamos asustado, nos hayamos puesto
puesto tristes, sí, o sea, todo esto es muy importante. ¿Recuerdas el ciclo central del que te había mencionado? Bueno, después de ese ciclo central se puede sacar, se puede extraer la estética, la cual tiene los momentos únicos que se ven en nuestro único videojuego, porque debe de ser único, no puedes copiar el Super Mario Bros. Y ponerle otros sprites y decir, ah, ya es mi propio juego. Eso no va a dar unos momentos muy buenos, porque a cada rato se va a estar acordando el usuario o el jugador que es una copia, ¿no? Si literalmente parece una copia, se va a estar acordando de este juego antes mencionado. Y este ciclo central nos proporciona las mecánicas de juego. ¿Por qué? Porque el ciclo central está conformado por las mecánicas centrales. Por lo tanto, son las mecánicas del juego. Primer paso que te puedo recomendar para crear tus propias mecánicas centrales sería que pienses en los momentos y en la estética que va a tener tu juego. Los momentos que quieres que se desarrollen dentro del jugador o que experimente, y el tipo de arte que vas a poner en tu videojuego. Imagina y enlista los momentos más asombrosos que quieras ver en el juego. Sí, o sea, que digas, no manches, pues que entre un dragón y que todo explote, o que salga el príncipe desde un castillo que está rodeado por lava, y que sea un ogro quien lleva a la princesa con su noble corcel. Bueno, tú me entiendes. Desglósalo en las acciones que conllevan y el impacto emocional como unas palabras clave, ¿no? O sea, quiero que sea triste, quiero que sea eufórico, quiero que sea emocionante, no sé, o sea, todo depende de lo que tú quieras expresar. Yo no te puedo dar todas las ideas. Explora un poquito más allá sobre los momentos y acciones de las palabras clave, ¿ok? A partir de una palabra clave puedes sacar muchos otros términos que, bueno, quizá no sabías, pero te van a servir. Un segundo paso podría ser filtrar y modificar a través del ciclo central, ¿sí? Este ciclo central es donde tú enlazas tus mecánicas centrales. Puede ser como un círculo, o puede ser un círculo que conecte todas las mecánicas, ¿sí? No es necesario que sea un círculo o que sea un ciclo. Vaya, el ciclo se refiere a que es donde se conectan las mecánicas centrales. Inclusive puede que solamente la B se conecte con la C y la A con la D, pero en un punto medio se conectan todas. ¿Me explico? Las mecánicas de juego deben relacionarse y apoyar el ciclo central, sí, porque a partir del pilar pues empiezas a construir este ciclo y meter mecánicas que sean pues lógicas. Sí, ya comenté hace un momento que no vas a meter mecánicas de un juego de carreras a uno de plataformas. Prioriza las mecánicas de juego para tener un mejor impacto al momento de que sea jugado. Puedes comenzar a desarrollar las mecánicas centrales y el sistema de juego a partir de los requerimientos como el cliente. Si no tienes un cliente, bueno, piénsale como si tú fueras tu propio usuario, la tecnología con la que cuentas para crear, vaya, el motor de juego, la plataforma, el pilar, el tema, la historia, el arte, jugabilidad, la cámara, también el ciclo central y las mecánicas centrales, ¿ok? Yo sé que es un poco extraño que yo te diga cómo rayos saco las mecánicas centrales de las mecánicas centrales. Es que cuando sacas una, empiezas a sacar todas las demás. Es 100%, te lo confirmo, porque Miami me lo confirmó. Las mecánicas de nuestro juego se verán afectadas por el sistema de juego que tenga, la experiencia del jugador, el hardware y el tipo de entrada que tiene, los valores de entrada y las emociones que logremos despertar en nuestro jugador. Que yo sé que hay unos amargados, pero bueno, quizá por ahí luego les traiga unos 3 tipos de jugadores que son los más comunes en la era actual, que solo son 3, sí, solo son 3. Se pueden hacer otras variantes, pero lo normal es que sean 3. La profundidad versus complejidad, porque hace un momento vimos que la profundidad, y yo decía que la jugabilidad, pero no era jugabilidad, era complejidad. La profundidad es la variación de un conjunto de reglas, opciones significativas dentro del conjunto de reglas, ¿ok? La profundidad pues sería como todo lo que puedes encontrar dentro de tu videojuego. Hay juegos de mundo abierto donde la profundidad es ¡puf! ¿Sabes? No quiero que se malinterprete, pero es la analogía que más fácil me es explicar. La complejidad se refiere al conjunto de reglas agregado, el desgaste mental que va a tener nuestro jugador por memorizar muchos datos o por memorizar muchas reglas. Si quieres que sea más complejo que profundo, agrega un montón de reglas y no le agregues tantas variaciones. Si quieres que sea un poco más profundo que complejo, pues agrega un montón de opciones y no restrinjas tanto a tu jugador. Profundidad depende de la complejidad, pero la complejidad también puede restringir la profundidad. Menos complejidad, menos reglas o mecánicas, permitirá crecimiento de las mecánicas actuales, o sea, una mayor profundidad. ¿Sí? Entre menos complejidad, mayor profundidad.
más reglas crearán menos crecimiento de las mecánicas debido al espacio abarrotado para los ciclos mentales. Vaya, entre más reglas, pues menos se podría profundizar en la historia porque tienes un montón de reglas que aprender. Un ejemplo de un juego súper básico sería el 3 en raya, Tic-Tac-Toe o El Gato, mejor conocido en México como El Gato, que simplemente vas poniendo círculos o tachas en 9 espacios, ¿ok? No es tan complejo, hay que poner 3 seguidos y pues ya tienes tu 3 en raya. Un juego que es muy complicado vendría a ser el Monopoly, por ejemplo. Hay demasiadas reglas que tienes que seguir, por lo tanto el jugador no se puede meter tanto en el papel porque tiene que estar pensando más que nada en todas las reglas que tiene que aprenderse, memorizar y respetar, por supuesto, al igual que en el 1, ¿eh? En el juego 1, también hay muchas reglas que mucha gente no se sabe. Yo sé que quienes aplican todas las reglas del 1 son unos amargados y aburridos, pero yo soy de esos amargados y aburridos que les gusta jugar con las reglas. O sea, seguir las reglas, ¿ok? Que no se malinterprete, por favor. Un diseño elegante de juegos tiene una alta relación de profundidad a complejidad. Mecánica efectiva sería más cosas por tu dinero. Diseño elegante es una mecánica efectiva. Elegancia, participación más profunda del jugador. Prácticamente entre más bonito sea un objeto o una skin dentro de un videojuego, posiblemente te paguen más por esa skin. Esa es mi explicación sobre elegancia y pues la mecánica efectiva de que cachín cachín, ¿no? Sistemas de juego malos. No completan ni mejoran las mecánicas centrales o la estética. Tú pones pues un diseño como para juego de carreras y pones un juego de plataformas, estaría muy raro. Es como el Smash. El Smash pone un montón de escenarios, pero son escenarios de pelea. Están construidos para ser escenarios de pelea, no simplemente son los escenarios así normal y ya. No, tiene sus plataformitas, unos tienen otras cosas con las que interactúas, unos se mueven, otros se alejan, unos están pegaditos. Hay distintas cosas. Mecánicas de juego marginales, por ejemplo. No es mecánica central, pero no quita las mecánicas centrales. Para explicarme un poquito más en esta, es que el jugador solamente tiene una mecánica que sería moverse hacia la derecha. Moverse hacia la derecha. Derecha, derecha, derecha. Sí, es un poquito, pues muy cerrado. Es como el videojuego que aparece cuando no tienes conexión a internet, sobre el T-Rex, que va saltando. Pero ese sí cuenta con un sistema de juego, que sería sistema de juego por puntos, en el cual tú puedes ir incrementando tu score. Y también va aumentando la velocidad, que esa es otra mecánica central del videojuego. ¿Ya me entienden un poquito más qué es mecánica central? Mecánicas secundarias normalmente es lo que puedes hacer 1, 2, 3 veces máximo. Hay otras mecánicas que nada más se pueden realizar una vez en la vida, ¿sí? Y que jamás puedes volver a repetirla mientras sea el mismo perfil. O muchas veces nada más un jugador puede encontrarla dentro de un videojuego. Ese tipo de mecánica tiene otro nombre que no recuerdo, pero si lo encuentro se los digo en un próximo video. Hasta aquí vamos a dejar como esta mini clase, esta clase donde les explico qué son las mecánicas centrales, los pilares de diseño, la profundidad y complejidad, los ciclos de juego, la jugabilidad, la jerarquía para el diseño de tu videojuego, la estética, los momentos que tienes que agregar. Todo eso lo vimos en este video, espero haberme explicado correctamente, espero que aprecien este video. Yo le dediqué un poquito más de tiempo y todavía me falta editarlo porque va a estar súper cortado este video. Me trabé muchas veces, pero es parte del oficio, ¿no? Muchas gracias por haber visto este video. Si llegaste hasta este momento y te gustó este video, por favor, deja tu like. Apóyame a que el algoritmo de YouTube, pues, me recomiende con mis propios subs. Ni siquiera con alguien más, con mis propios subs. A lo mejor no a todos mis suscriptores les interesa este tema, pero estoy seguro que a la mayoría sí. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Te mando un abrazo virtual que cuentas con tu amigo Jan Ochoa. No el Jan Ochoa ni el Juan Ochoa, el Jan Ochoa. Adiós.